Hola a todos y a todas. Buenos días o buenas tardes a todos los asistentes, según donde estéis. Tenemos personas conectadas desde España y Latinoamérica. Muchas gracias a todos por asistir a este webinario, cómo montar una PMO sostenible. Quisiera pedir disculpas a los asistentes por la confusión de horarios que hemos tenido. Mi nombre es Junior Perasoli, seré el moderador de este evento que tendrá una duración aproximada de 1 hora, incluyendo preguntas, y será presentado por Daniel Piret, CEO de ITM Platform. Este webinario es por ocasión del ebook homónimo Cómo montar una PMO sostenible, una guía que ofrece una referencia en los procesos de diseño e implementación, tanto técnica como organizativa de la PMO y su integración de forma natural en la organización. Como entregables, regalos de este webinar, daremos a los asistentes el propio ebook precursor de este evento, un test de madurez de PMO, que es una autoevaluación para descubrir los aspectos básicos de la cultura empresarial de vuestra organización, su madurez y su coyuntura, que influyen claramente sobre la forma de gestionar proyectos. El ebook 7 formas de resistencia a la adopción de una herramienta PPM y cómo afrontarlas. El libro blanco, dirección por proyectos y la grabación de este webinario. Al final habrá un turno de intervenciones y os animo a escribir comentarios para que podamos recopilar información y contestar al final. También vais a recibir una rápida encuesta de satisfacción al final del webinario y es muy importante para nosotros que la contestéis, nos ayudará mucho a mejorar. Bueno, paso la palabra a Daniel Piret. Buenos días y buenas tardes a todos. De nuevo, disculpas por el error, pero ya sabéis, manejamos mal esto de AM/PM, con lo cual el webinario en realidad empezó a nuestras 4 de la mañana y no estábamos para eso a esas horas. En todo caso, os agradezco mucho la asistencia. Y bueno, vamos a empezar. El por qué montar una PMO, por qué le hemos puesto el apellido sostenible. Pues mirad, básicamente lo que sucede es que tenemos una experiencia de unas quizá 400, 500 PMOs ya, ¿no? Y vemos que el gran problema al que se enfrentan la mayor parte de las PMOs es precisamente la sostenibilidad. Vemos PMOs que se crean pero se extinguen a continuación. Y en casi todos los casos vemos patrones comunes que tienen que ver con los factores de éxito de aquellas que se han mantenido y los de fracaso en aquellas que no lo consiguieron. Entonces, en este caso lo que queríamos es compartir con vosotros estas ideas. El webinar de hoy es un pelín extenso porque también lo es el ebook que tenéis. Creo que os los podéis descargar directamente desde la aplicación que tenéis ahí. Como ha mencionado Junior, varios entregables. Uno de ellos es el ebook, ¿no? Y el ebook es extensivo, digamos, que lo que hace es que explica el proceso completo, pero pone un énfasis especial quizá en la parte de diseño de la PMO y quizá en la fase de conceptualización, que es donde vemos que muchas veces, o en grandes ocasiones, es donde están los problemas o donde están los beneficios de aquellas que los consiguieron. Esta va a ser la agenda. Veis que tenemos, bueno, pues una primera parte que es el diseño de la PMO. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta antes de montar una PMO? La parte más extensa, a pesar de que aquí parezca que no, es el proceso efectivo de montar una PMO y luego el resto es publicidad en la que no voy a entrar, del por qué ITM Platform. Cuando digo que no voy a entrar significa que esta aplicación de cómo montar una PMO sostenible tiene el coma con ITM Platform. No quiere decir que haga falta tener ITM Platform para tener una buena PMO, pero sí que es verdad que sustentamos algunas de las características que vamos a presentar sobre pantallas o funcionalidades de ITM Platform. Bueno, pues sin más, vamos a empezar. Como ha dicho Junior, tenéis en el apartado de preguntas, por favor, id escribiendo a medida que voy hablando. Como es un modelo webinario, pues no puedo interrumpirlo. Voy a intentar ser, pues digamos, lo más expeditivo posible para que después tengamos tiempo para estas preguntas y respuestas. Y no solo preguntas, sino vuestros comentarios y experiencia, que al final, un poco dentro de las personas que estamos aquí, que para que os hagáis una idea, somos prácticamente un centenar, a pesar del error que hemos tenido. Lo interesante es que compartamos un poco entre todos estos comentarios. Vamos allá.
Entonces, lo primero que decimos es que es muy importante para montar una PMO que sea sostenible y que tenga éxito, que el diseño sea fuerte y sea consistente. Por favor, emplead mucho tiempo en ello. Como veis o vais a ver, en este webinario no solo vamos a hablar de las que todavía no están montadas, sino de aquellas que sí están montadas y que, bueno, pues de alguna manera pueden revisar un poco su naturaleza. Lo primero que vamos a ver es un poco el tipo de PMO que necesita la organización. En algunos otros webinarios e ebooks que hemos lanzado, veíais que hacíamos una cierta clasificación, un tanto académica, si queréis, ¿no? De la de torre de control, de la de más allá, en fin. En este caso vamos a simplificarlo mucho y vamos a dejarlo solo en dos tipos. Una PMO estratégica y una PMO táctica u operativa. Y nos parece fundamental esta observación en relación a la sostenibilidad de la PMO después. Lo primero que quiero decir sobre esto es que una PMO estratégica no es mejor que una PMO táctica, ¿va? Esto lo vamos a ver extensivamente. Entonces, una PMO estratégica nosotros la entendemos como aquella que está imbricada dentro de la estrategia de la organización. La frase aquí es que determina cómo habilita cada proyecto la puesta en marcha de la estrategia corporativa, que suena muy rimbombante, pero básicamente lo que quiere decir es que la PMO comprende la naturaleza de los proyectos, comprende para qué son y comprende el valor que se supone que tienen que entregar después a la organización. Sin embargo, una PMO operativa o una más táctica pone el foco en el éxito de los proyectos, se asegura de que se siguen los procedimientos, se asegura de que se siguen las plantillas, se asegura de que se sigue un ritmo de mejores prácticas. No quiere decir que una PMO estratégica no tenga nada de operativa, todo lo contrario. Significa que una PMO operativa no tiene por qué estar implicada dentro de la estrategia corporativa. Os recomendamos que primero consideréis las configuraciones estándares que ya existen. Mirad, en esto de la gestión de proyectos y de las PMOs, francamente está casi todo inventado. No intentéis vosotros inventaros nada, pero más bien hacer lo siguiente, y es ver de estos estándares cuáles son aquellos que aplican más a la realidad de vuestro negocio. Esto lo hemos dicho de forma extensiva también con la gestión de proyectos. Uno no puede hacer un curso en PMI y directamente ponerse a gestionar proyectos aplicando a ciegas toda la metodología. Pues lo mismo sucede con la PMO. Uno tiene que ver cuáles son los estándares y después qué es lo que realmente aplica al negocio, ¿no? Para esto os hemos hecho este modelo que a mí particularmente me gusta bastante porque os da ejes sobre los que reflexionar. No significa que haya que seguirlo, pero sí es importante comprender antes de montar la PMO, y si ya la tienes montada no pasa nada, pero conviene una reflexión sobre eso, sobre la madurez organizativa de la organizativa de la organización, de la empresa, digamos, ¿no? Es decir, una organización madura pues tiene unos procesos que están claros, que están asentados, que están comunicados, las personas están formadas en ellos y además hay un ciclo de mejora continua. Claro, si ahora pregunto cuáles de vosotros tienen organizaciones que digamos, aplican a esta definición, pues prácticamente ninguno, porque claro, esto es casi la perfección. Pero es un gradiente, entonces conviene que uno sea consciente de en qué punto se encuentra la organización en este sentido. Por supuesto, la naturaleza del negocio. Al final, hay negocios que fundamentan su actividad en los proyectos. Vaya, pues si esto es así, parece que tiene mucho sentido que la PMO tenga un sentido estratégico, porque una cosa está vinculada a la otra. Lo mismo sucede con el modelo de dirección. Quiere decir, si el modelo de dirección es por proyectos, se dirige por proyectos, en lugar de la dirección por objetivos, o en combinación con esta, pues hombre, tiene mucho sentido que la PMO sea estratégica. Y si no, conviene más que sea táctica. Aquí vais a ver que vamos a insistir mucho en el hecho de que los deseos del director de la PMO no necesariamente responden a lo que necesita la organización o a lo que sabe que necesita la organización. Y estas son dos cosas que hay que sincronizar fuertemente. El libro blanco de la dirección por proyectos explica bien el modelo de dirección por proyectos. Lo tenéis en los entregables, podéis descargaroslo y veréis que es muy interesante y tiene digamos, relación directa con este asunto.
Entonces, ahora lo que me gustaría es que nos conozcamos un poco. Vamos a tener 3 encuestas de este estilo. Vamos a lanzar la primera y es ¿qué tipo de PMO dirías que necesita tu organización a fecha de hoy? Creo que ahora mismo estáis ya viendo las preguntas, las respuestas, perdón, las posibles respuestas. Os rogaría que por favor respondierais a ella. La primera dice, mira, mi organización sin duda necesita una PMO estratégica. Dice, la otra, pues sí, es estratégica, pero nos queda todavía mucho por caminar. La segunda diría, táctico operativa, no nos hace falta nada más, solo táctico operativa. Y la otra es, pues claro, yo no lo sé, que para eso vengo a esto, ¿no? Voy a daros 5 segundos más porque creo que estáis contestando casi todos y voy a compartir ahora los resultados con vosotros, de manera que podáis ver qué tipo de audiencia nos está acompañando ahora. Vamos a dar 5 segundos más. Vale, voy a cerrar y voy a compartir los resultados con vosotros. Entonces, como veis, pues sin duda estratégica y además parece que está implantada, 15%, son muy pocos. Esto es muy normal. Además, de hecho, de ese 15% me encantará escuchar después en los comentarios cuál es su experiencia. En la nuestra coincide plenamente, la mayor parte es, pienso que necesita la organización una PMO estratégica, pero todavía nos queda mucho por recorrer. Aquí me parece que en muchos casos, como gestores de la PMO, tenemos que hacer una reflexión honesta sobre si realmente es lo que la organización espera. Vamos a hablar bastante de ello. La menor parte dice que necesita una PMO táctica o operativa y esto enlaza muy bien con lo anterior. Y mi pregunta un poco desafiante, si queréis, si me lo permitís, es, ¿estáis seguros? ¿Estás seguro de que no te hace falta una PMO táctica o operativa que simplemente asegure que los proyectos van a salir en orden? Sobre esto vamos a reflexionar bastante porque esa reflexión tendrá que venir de la mano de la organización también. Y bueno, pues a los que no tienen ni idea que para eso han venido al webinario, espero que este webinario les sirva de ayuda. Vamos a seguir adelante. Definamos un poco qué es una buena PMO y cómo nos vemos dentro de ella. Mirad, nosotros lo que vemos, esta es nuestra opinión y de nuevo la vuestra nos servirá de mucha ayuda. Dice, lo primero es que provee claridad, es decir, es una PMO inteligente y no arroja datos. Me da igual si es táctica, operativa, estratégica o quiere ser estratégica en el futuro. No deis listados, no deis datos en crudo. Una PMO tiene que ofrecer información bien elaborada. Que además, digamos, el rizo de esto es que provee de mecanismos para tomar decisiones. Mirad, este proyecto, una que me encanta, este proyecto habría que matarlo. Porque sea estratégica o no, estoy viendo que no está cumpliendo los objetivos, estoy viendo que está sobreutilizando recursos, estoy viendo... Tiene que facilitar a quienes toman las decisiones, tanto a nivel de proyecto como a nivel organizativo, cuáles son los mecanismos y cuáles son las informaciones que tienen para poder tomarlas. La tercera, esta me gusta mucho y me parece una de las claves del éxito. Es implicar a las personas de la organización. No basta con tener una PMO que tiene un montón de procesos puestos y desplegados, sino que las personas tienen que estar formadas en ellas y tienen que estar dirigidas y, más importante, tienen que estar ilusionadas, tienen que creer en la gestión de proyectos. El último, que quizá incluso debería ser de los primeros, es que los objetivos de las PMO tienen que estar claramente públicos. No tengáis nunca objetivos vuestros que pertenecen a la PMO que no sean conocidos por parte de la dirección de la organización. Esto es una clave para el fracaso. No me gusta utilizar el término fracaso en esto, pero realmente es así. Tenéis que ser absolutamente transparentes. Estos son los objetivos que esperamos cumplir. Y si son demasiado ambiciosos, tendréis que ajustarlos. Y si no os los aceptan, tendréis que defenderlos. No vamos a recorrer estos 13 aspectos que nosotros pensamos que tienen que ser de aportación de valor de una PMO. Unos son más, otros son menos. Pero lo que me gustaría destacar de aquí es que dependiendo del tipo de PMO que uno haya decidido o la organización haya decidido que necesita, tendrá que saber que tiene que emplear más esfuerzos. Una estratégica, pues lógicamente tendrá que tener mucho más fuerza en el gobierno. Significa que no tiene que tener
¿Fuerte gestión de las compras y aprovisionamiento? No, pero significa que esta asignatura ya la tiene aprobada y tiene que estar en la de gobierno, en la de planificación o en la de gestión de beneficios. Veremos después en la hoja de ruta, o inmediatamente después, cómo esto es clave, tener claras estas competencias para ver cómo las ponemos en marcha. Vamos a ello. En este caso, lo que vamos a ver es un poco los criterios que tenemos que tener en cuenta para poder poner en marcha una hoja de ruta. Y para mí el primero es que la hoja de ruta, como sabéis, como define el propio término, tiene que ver con el futuro. Y ese futuro tiene que ver con la organización. Tened en cuenta siempre que una PMO no puede adelantar en sus procesos de madurez a la organización. Puede acompañarla, digamos, si la organización no tiene un proceso, por poner un ejemplo de compras bien maduro, la PMO debería de soportar esto para que el proceso de compras de la organización madure. Pero no puedes adelantarlo porque si no, no te van a seguir nunca y no vas a conseguir la integración, que veréis que es una de las cosas o aspectos fundamentales, la integración de la PMO con la organización. Las PMOs llanero solitario aisladas son las que no funcionan. Sin embargo, las que sí están bien imbricadas son las que siempre tienen éxito. Considerad en este campo, digamos, primero, como acabamos de mencionar, la madurez organizativa, que por cierto tenéis el test online de madurez, que os enseño dónde está, aunque lo tenéis en el... lo tenéis en los entregables. Si os vais a la web de ITM Platform, en el área de recursos, dentro de todos los recursos que hay, está el test de autoevaluación de PMO y organización. Os lo recomiendo porque es divertido de hacer y al final pues te da una buena idea, ¿no? Veréis que pasa por varios pasos, luego te hace un informe, en fin, es interesante para esto. Podéis utilizar este o el que queráis. Situación ideal a la que el comité de dirección quiere llegar, ya hemos hablado de esto. Es el comité de dirección quien tiene que querer llegar. Si no les convencéis, ni lo intentéis, tenéis que ajustar la ambición de la hoja de ruta a lo que espera la organización. Lo mismo con los medios disponibles. No puedes adelantar la hoja de ruta a los medios que tienes disponibles. No puedes tener un pensamiento de deseo de cómo van a ser las cosas. No, tienes que ser bastante realista en este sentido, ¿no? Y el resto yo creo que son bastante evidentes. Esto, dejadme ilustrarlo quizá con un ejemplo. Vamos a tomar en el ebook, además, creo que llamamos a esta organización, es una editorial, se llama Booksy 360, y lo que tiene son varios periodos, que pueden ser periodos anuales, digamos, ¿no? Entonces, en el primer periodo, el comité de dirección o el comité de proyectos ha decidido comenzar con una base muy rudimentaria de comunicación en la que hay un diccionario común, hay unos flujos básicos y digamos que hay un establecimiento entre áreas, un establecimiento de comunicación muy sencillo. La planificación es fase 1 porque solo se establecen fechas de proyecto y entregables. Mirad, nos encontramos en muchas ocasiones que hay jefes de proyecto muy maduros que, mira, yo puedo hacer una planificación muchísimo más fuerte que esta. Y bueno, pues hazla, no hay ningún problema. Pero la PMO y el equipo de dirección tienen que sincronizar en los mínimos como un múltiplo. No puede hacerlo en otro sentido. No puede tomar el jefe de proyecto que más experiencia tiene, el equipo que más experiencia tiene, y utilizar este como modelo para la hoja de ruta, porque no va a funcionar. Tenéis que empezar con todos y acompañar a todos y cada uno de ellos a que alcancen la madurez y utilizar los jefes de proyecto más maduros como ejemplo. En el periodo número 2, pues digamos que ya ampliamos y establecemos canales de comunicación formal e informal, de esto ya hablaremos. Veremos que hay un proceso de compras, hay una gestión global de recursos y digamos que hay una imbricación de la organización dentro de lo que es la gestión de proyectos, ¿no? El periodo número 3, pues en este caso quiere hablar más de riesgos, de la gestión de riesgos, gestión de cambios, gestión de calidad, que se producen sin duda en el periodo 2 y en el periodo 1, pero que se establecen de forma normal y que la PMO vigila y que la PMO es capaz de, digamos, de fomentar, de formar y de asegurar a la dirección que esto va a ser así, ¿no? En el periodo número 4, pues lo que tenemos es algo mucho más estratégico. Aquí ya estaríamos con una PMO estratégica en la que hablamos de gobernabilidad, en la que hablamos de beneficios, de valor. Claro, a nadie se le escapa que en el periodo número 4, si imaginad estos son años, pues el periodo número 4 no lo puedes definir al máximo detalle, pero sí puedes decir cómo te gustaría que fuera.
Bueno, esto es como ejemplo de la hoja de ruta. Vamos a ver un par de cuestiones que creemos que son importantes antes de montar la PMO. Insistimos, para los que están llegando ahora, que si ya tenéis la PMO montada, conviene que esto lo verifiquéis, que es así, y si no, que toméis un poco las medidas que tenéis que tomar. En este sentido, las herramientas, lo que decimos aquí es que las herramientas suelen ser muy parecidas en todas. La cuestión es, en base a qué tipo de PMO queréis y en base a qué tipo de organización tenéis, pues tendréis que utilizar unas u otras. Hasta aquí espero que todo bien y confío en que estéis haciendo ya comentarios y preguntas en el panel. Algunas claves que hemos visto nosotros a la hora de claves de éxito a la hora de montar una PMO, y esto es en función o en base de las PMO a las que hemos acompañado, ¿no? Que ya son un número. El primero sería, mirad, contad con las personas adecuadas y con las capacidades necesarias por montar una PMO. No tengáis una hoja de ruta ambiciosa si lo que tenéis, con todos mis respetos a los becarios, si lo que tenéis son becarios para llevar la PMO. ¿Por qué? Pues porque un becario no tiene el peso suficiente, y cuando digo becario es una persona muy junior también, ¿eh? Tienes que tener las personas con el peso y el criterio suficiente para poder ir a un director de fábrica y decirle que la gestión de recursos que está haciendo no está siguiendo los criterios que tiene que seguir. O ir a un jefe de proyecto y decirle que se está desviando en costes. O irle al comité de dirección y decirle que el valor aportado por favor, tened en cuenta que si no tenéis las personas adecuadas, lo que tenéis que hacer es tener dos posibilidades. Una, tratar de conseguirlas. Dos, reducir el alcance a las personas que tengáis para la PMO. Como veis, procuramos que seáis muy realistas a la hora de montar una PMO o a la hora de hacer funcionar una PMO, porque verdaderamente lo que hace que funcionen o no es cómo de adecuados son los medios y cómo de pegada está la realidad a lo que estás teniendo, ¿no? Hombre, os recomendamos siempre que comencéis con proyectos que tengan visibilidad, que sean proyectos de impacto, que sean proyectos en los que verdaderamente se vea cuál es el valor de vuestra PMO. Esta es fundamental, que de nuevo viene un poco a decir lo mismo, pero de una forma diferente. Las necesidades que tiene el negocio tienen que ser claramente expuestas y tienen que ser las que dirige a la PMO. Una PMO que tiene sus propios objetivos y que, por ejemplo, nos hemos encontrado con PMOs que dicen, mira, yo creo que mi organización no tiene nada clara la gestión de riesgos y me parece que es algo fundamental. Yo no discuto que la gestión de riesgos sea importante porque lo es y luego veremos que para nosotros es una de las grandes claves. Pero si el negocio lo que te está diciendo es, para nosotros lo importante es la gestión económica, la planificación y el seguimiento y control económico, pues es lo primero que tienes que asegurarte de que funciona. Y esta es la necesidad que tiene el negocio. No te vayas a la gestión de riesgos porque si bien es importante, no es lo que te están pidiendo. Para esto, lo que necesitas es tener un marco de comunicación permanente. La PMO no puede estar escondida detrás de Outlook o de Gmail. Tiene que estar en todas las salas de reuniones, tiene que estar en todas las conversaciones, tiene que entender lo que está sucediendo dentro. Y por supuesto tener, que esto viene de la mano de lo anterior, pues cuáles son los indicadores clave, porque si no, no vas a ofrecer la claridad. ¿Recordáis varias transparencias atrás? Decíamos, es muy importante ofrecer claridad, es muy importante ofrecer datos mascados, pues son indicadores, no estéis dando listados. Esto yo creo que es bastante claro y bastante sencillo, pero es que nos seguimos encontrando todavía con PMOs que solo están dando datos, ¿no? Entonces, en este sentido, vamos a conocernos de nuevo un poquito más y vamos a intentar tener una visión de en qué punto estamos cada uno de nosotros. Entonces, ya tenéis ahí la encuesta. La primera dice, pues mira, ya tenemos una PMO funcionando, aunque me temo que hace aguas por algún sitio. La segunda es, mira, tenemos una PMO funcionando y está todo perfecto, está todo el mundo encantado y no tenemos ningún problema. De hecho, no sé por qué estoy en este webinar, yo diría. La tercera es, mira, todavía no tenemos la PMO o es embrionaria y siento que tengo el apoyo que vamos a necesitar de la organización. De todo lo que hemos dicho, creo que tenemos un director general que está bien apoyándolo, un director de sistemas de información que lo está apoyando, que vamos a tener los recursos. Y el cuarto es,
mira, vamos a montar un PMO, pero sospecho que algo no va, que no sé si lo voy a tener todo, ¿no? Entonces, bueno, os dejo que votéis. Veo que ya hay un porcentaje bastante alto y está cambiando mucho, así que os voy a dar unos segundos más porque es muy interesante. 5 segunditos más. Vale, pues esto yo creo que ya no varía demasiado, así que lo voy a cerrar y voy a compartir con vosotros voy a compartir con vosotros esto. Y me parece que estas respuestas son muy honestas, o sea, estas son verdaderamente las que nos encontramos en el día a día, ¿no? Mira, yo ya tengo una PMO, pero siento o que no tengo el apoyo, o que no me hacen caso, o que creen que es prescindible, o que todos estos puntos, ¿no? No hay nadie que crea que lo tiene todo perfecto. Aleluya. ¿No? Veis que aquí incluso quizá haya una cierta contradicción, ¿no? Con la primera serie de preguntas, que quizá podíamos reflexionar un poquito sobre eso. Después, la mayor parte, vamos a montar una PMO, de lo cual me alegro muchísimo, y siento que vamos a necesitar un apoyo. Bueno, está muy bien porque el apoyo que pensáis que vais a necesitar, pues ya lo tenéis. Y luego hay una parte pequeña, la mitad, que no están demasiado seguros. El punto 3, quizá, pues está lleno de optimismo, lo cual es fantástico. Y este webinario nos va a servir un poco para asegurarnos de que tenéis y vais a tener todo aquello que pensáis que necesitáis, ¿no? Voy a ocultar los datos y vamos a seguir adelante. Ups. Vale. Vamos a ver los problemas comunes con los cuales se enfrenta una PMO, que como entenderéis, pues son un poco el complementario de lo que acabamos de ver. Pero aquellas PMOs que no han funcionado se han encontrado siempre con estos problemas. Y el primero y número uno es no tener el suficiente soporte por parte de la dirección. ¿Qué significa tener soporte por parte de la dirección? Pues amigos, no significa que el director ha dicho, oh sí, yo creo que hace falta una PMO, o le has convencido de que hace falta una PMO. Tener el soporte suficiente de la dirección significa que la dirección va a exigir que las reuniones de seguimiento se hagan en función de lo que diga la PMO. Va a otorgar los recursos necesarios, os va a dar ese personal cualificado y no os va a llenar necesariamente de becarios cuando lo que os hace falta es personal que tenga una cualificación distinta, ¿no? Eso es tener el soporte por parte de la dirección y tiene que ver con todos los puntos que hemos visto antes. Amigos que van a montar una PMO que piensan que tienen todo lo que necesitan, verificad que realmente la dirección os va a apoyar en todas estas partes que estamos mencionando, ¿no? La segunda, las PMOs que no han funcionado bien son aquellas que hacen de policía, porque es una malformación muy frecuente. Al final, la PMO, los ingenieros que están en la PMO, las personas que dirigen la PMO, pues comprenden muy bien estos procesos, pero esto mismo hace que se conviertan en vigilantes de los procesos, en lugar de ser una fuente de apoyo o de dirección en los que los miembros de la organización perciben valor. Daos cuenta entre la diferencia que hay en ofrecer valor y hacer de policía. Cuando decimos hacer de policía quiero decir en el sentido más restrictivo de la palabra. La segunda, vemos muchas PMOs que comienzan con el impulso, con energía, pero no tienen un marco de trabajo o una metodología. Bueno, a ver, la gestión de portafolio de proyectos es algo que está bastante estudiado. Como hemos visto antes, existen metodologías y marcos de referencia que tenéis que adaptar a vuestra organización. Utilizadlos porque es muy bueno siempre que se aplican con inteligencia, ¿no? Lo siguiente es, que ya lo hemos visto un poco también, es aquellas PMOs que no hacen coincidir la demanda y la oferta. Es decir, que no representan a las necesidades de la información, sino que cubren sus propios objetivos. Pues estas PMOs normalmente suelen verdaderamente encontrar problemas y muchas de ellas es que acaban extinguiéndose y no las vuelven a poner en marcha porque la organización lo que hace es que dice, tuve una mala experiencia con las PMOs no son buenas. Entonces, en este sentido, os recomendamos fuertemente que atendáis bien a lo que realmente quiere el negocio, ¿no? Y luego, pues realmente las herramientas al final son la correa de transmisión de los procesos. Por lo cual, si tenéis, no intentéis montar una herramienta, ni siquiera IT Platform, si no tenéis un proceso ya definido o de cómo va a ser. Cuando decimos proceso, entenderlo en el sentido amplio, ¿eh? No es el proceso de paso de A a B y de B a C.
O lo contrario, intentar montar un proceso sin tener una herramienta, porque entonces, ¿cómo vas a transmitir todo esto? ¿Cómo vas a decir cuáles son los modelos? ¿Cómo vas a hacer la gestión de recursos? En fin, esto yo creo que lo entendéis bastante bien, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí un poco la parte teórica, digamos, o la parte más conceptual, más que teórica. Vamos a ver cómo o qué pasos pensamos que son imprescindibles para montar una PMO desde un punto de vista práctico, desde un punto de vista de hitos. Y estos los vamos a representar en muchas ocasiones con capturas de pantalla sobre ITM Platform. Otras veces no. Los que no tengáis ITM Platform, no pasa nada. Esto lo haréis con la herramienta que tengáis. Y si no, pues os invitamos a que utilicéis o probéis ITM Platform, lógicamente, ¿no? Vamos allá. Veis que vamos a dividir, no sé si lo veis ahora, pero lo veréis, que vamos a dividir esta parte de montar la PMO en 4 secciones. El primero es el marco de la definición del marco natural de los proyectos. Luego tendremos un modelo de planificación y seguimiento económico, luego de organización y luego el modelo de gobierno. Son las 4 que vamos a ver. El primero es definición del marco natural de los proyectos. Y esto, pues, es casi el más evidente de todos, pero que muchas veces las PMOs no le prestan la suficiente atención o por lo menos no viene imbricado con el negocio. Y vamos a ver de qué estamos hablando. Dentro de esto, dentro de la definición de este marco, pues, mirad, definid bien los tipos de proyectos. Y en muchas ocasiones vemos que no se le presta atención a esto. Dice, ¿qué tipo de proyectos tienes tú como organización? Pues es una buena reflexión, porque al final define qué tipología de cosas haces y en función de la tipología se define la vida del proyecto. No se hace del mismo modo un proyecto de transformación interna que un proyecto de consultoría, que un proyecto de cualquier otra naturaleza, que se dan dentro de las organizaciones. Esos 3 tipos de proyectos se dan dentro de las organizaciones y tienen una gestión diferente. Es muy importante que tengáis claros cuáles son, que consensuéis con la organización, con los jefes de proyecto y con los directivos, cuáles son las diferencias que existen dentro de cada uno de ellos. También os animamos a que consideréis que las PMOs puedan gestionar operaciones, servicios, les llamamos nosotros en ITM Platform. No sé si veis la diferencia que hay entre operaciones y servicios, yo creo que más o menos está clara, ¿no? Uno no tiene, pues no tiene unos entregables predefinidos, no tiene una fecha establecida de principio y de fin. Esto la gente de IT lo entiende muy bien, o la gente que entrega construcciones también, ¿no? Primero haces una obra, entregas el edificio y luego le das mantenimiento. Primero desarrollas un producto y luego le das el mantenimiento, ¿no? Bueno, las PMO cada vez más también tienen servicios imbricados dentro de sus tipos de proyectos, por decirlo de algún modo, ¿no? Lo siguiente es el flujo de estados o los workflow por los que pueden pasar estos proyectos. Aquí no me voy a detener porque yo creo que todos conocéis ya de qué estamos hablando, pero quizá quiero, digamos, destacar 2 aspectos. El primero es que los workflow tienen que estar necesariamente relacionados con los procesos de negocio. ¿Cuántas PMOs nos encontramos que definen procesos por los que tienen que pasar un proyecto y no le han preguntado a nadie? Y al final, por donde va el negocio y por donde va ejecutando sus procesos, tiene que estar en perfecta sincronía con esto. Bueno, esto parece, como decimos acá, de perogrullo, pero nos encontramos en muchos casos donde no existe una sincronía verdadera. Y lo siguiente que os recomendamos es, ante la duda, no defináis workflows, porque estos, en muchas ocasiones, se utilizan como herramienta sustitutiva de un proceso. Y el proceso, amigos, tiene que existir en la organización. La organización tiene que saber por dónde tiene que ir, al margen de los workflow que tengas. El directivo que tiene que aprobar si el proyecto pasa de $10.000, los 3 directivos que tienen que aprobar si pasa de $100.000 o cualesquiera que son las consideraciones, todo esto es muy bonito de diseñar. De hecho, en ITM Platform puedes sumarle reglas y puedes hacer algo verdaderamente complejo. Si tenéis dudas, no lo hagáis. Dejad que siga el flujo, digamos, de la organización y de la disciplina. Y cuando esto ya esté, entonces montáis los flujos en la herramienta. No son un mecanismo de control. Las herramientas son correas de transmisión. O sea, van después.
Este me encanta. Si os pregunto ahora, ¿cuántos de vosotros tiene prioridades? Alta, baja, normal, urgente. Pues me vais a decir todos, seguramente. Ahora, si os pregunto, ¿y qué? ¿Cuáles son las consecuencias que tiene el establecimiento de prioridades? Pues claro, quizá no tantos ya, ¿no? Porque está muy claro que la prioridad alta va antes, digamos, de la normal y la urgente después, antes de la alta y la baja detrás de todas las demás. Pero ¿qué significa realmente? ¿Qué haces con ese proyecto? ¿O qué haces con esa tarea? ¿O qué haces con ese programa? Eh, hasta que no esté terminado el de alta, no empiezas el de lo normal. Hasta que no se resuelven los problemas de las normales, no se comienza con las bajas. Tiene que tener más recursos el alta que la baja. Todo esto son aspectos en los que la PMO desde luego puede brillar en la organización, porque son aquellos en los que nadie piensa y en los que alguien va y dice, este proyecto es más importante que este otro, pero eso tiene que tener consecuencias. Y esas consecuencias son las que la PMO tiene que saber describir y establecer a priori. Los riesgos. Hemos hablado antes un poco de los riesgos. Mirad, si alguien me forzara mucho a decir, ya, pero ¿qué es lo que realmente un jefe de proyecto tiene que mirar en un proyecto? Para mí, en esencia, son los riesgos. Tiene que saber gestionarlos bien. Ahora, el asunto está quizá más en que los riesgos están sujetos a la subjetividad, porque al final uno, pues, dice, pues, ¿cuál es el impacto del riesgo este? Bueno, pues es alto, es bajo, es medio, y entonces se miran unos entre otros y van diciendo, lo verdaderamente importante y el trabajo de una PMO aquí es que todo el mundo entienda que un nivel de exposición al riesgo alto significa una cosa y tiene unas consecuencias. Y estas consecuencias disparan un comité. Estas consecuencias las comprende el director de producción, las comprende el jefe de proyecto, porque una PMO al final de una organización en la que no hay proyectos transversales, pues bueno, no tiene muchas dificultades, pero daos cuenta en una organización donde tienes que unir personas del departamento de producción, del departamento de marketing, del departamento comercial, del almacén, pues todos estos tienen que tener conceptos homogéneos. Una PMO tiene que tener digamos, el rol de hacer que las personas de la organización sigan los mismos criterios. Y esto se ve claramente en la gestión de riesgos. Terminando ya la parte de la definición del marco natural de los proyectos, esto es algo que nos encontramos mucho y quizá os sorprenda verlo aquí, pero es que encontramos organizaciones que no tienen un criterio claro de si vamos a hacer proyectos predictivos en cascada o Gantt y proyectos ágiles, Scrum o Kanban. Eh, Nos encontramos con muchas organizaciones toman estas decisiones desde un punto de vista quizá un poco más político, si queréis, ¿no? Entonces, nos hemos encontrado en muchos casos. Dice, mira, el director general se ha ido a comer con el director de no sé dónde y le ha dicho que lo que se lleva ahora son los proyectos ágiles. A partir de ahora todos los proyectos son ágiles. Y de pronto, un mes después te dice, oye, ¿cuándo va a estar este entregable? ¿O cuándo vamos a desarrollar este producto? Claro, es que esto no tiene nada que ver con las metodologías ágiles. Esto es una denuncia de que esperan una dirección predictiva pero con una metodología ágil. Y entonces vienen los engendros. Y esos engendros al final son los que una PMO tiene que saber poner, orden. De forma que, bueno, hay una pequeña guía que es muy básica, esto desde luego tiene mucha mayor profundidad, pero que os recomendamos que las PMOs, digamos, ofrezcan. Por ejemplo, mira, no hagamos, como decimos aquí también, café con leche para todos. Dice, mira, ¿existe mucha incertidumbre en el resultado del proyecto o sabes perfectamente lo que quieres lograr? Pues si sabes perfectamente lo que quieres lograr es un proyecto predictivo y déjate de proyectos ágiles porque a esto le vas a poder poner fechas, vas a poder establecer caminos críticos, vas a poder saber si tienes desviaciones, etcétera. Si tienes mucha incertidumbre, pues a lo mejor te conviene más un proyecto ágil o dirigido con metodología ágil, no es un proyecto ágil. O es un proyecto que tiene fechas o solo tienes una visión a corto plazo. O el último, este me encanta, dice, mira, este proyecto, mira, queremos que nos desarrolléis, como ágil se da mucho en IT, pues voy a poner un ejemplo de IT. Queremos que nos desarrolléis una aplicación que haga tal y dentro de 3 meses volvemos. Y no van a estar dispuestos a participar.
Pues eso no puede ser en la vida un proyecto ágil, porque un proyecto ágil por naturaleza exige que haya ciclos, que haya iteraciones, que se repita, que los patrocinadores, aquellas personas que son dueñas de las especificaciones, pues cada semana o cada 2 semanas lo vean, moldeen, echen para atrás, vuelvan a ir hacia adelante. Entonces, estos son los criterios que una PMO debe ser capaz de poner sobre la mesa a la hora de hacer elegir al negocio si vamos a ir al negocio o al jefe de proyecto, si vamos a ir por una metodología o por otra. Y por último, en el ámbito de la definición del marco natural de los proyectos, pues las plantillas de proyectos. No voy a entrar aquí, pero simplemente lo que queremos decir es que una PMO tiene que velar porque el conocimiento pertenezca a la organización, no a los individuos. Para esto, las plantillas de proyectos son muy útiles. Plantillas de proyectos, plantillas de documentos, plantillas de cualquier cosa. Es decir, tú al final tienes que haber capitalizado el conocimiento y ser capaz de ponerlo, porque si vas a hacer un proyecto que tiene que ver con otro que ya se hizo hace 2 años o que se repite continuamente, vaya, pues haz una plantilla y modifica esta plantilla. También las estructuras, las personas, los documentos, los riesgos, todo esto caben dentro de las plantillas de proyectos y se pueden reaprovechar. Esto, una buena PMO lo tiene como el pan nuestro de cada día. No deja que acabe un proyecto y no se capitalice ese conocimiento. Bueno, pues ya nos acercamos a la mitad. El modelo de planificación y seguimiento económico. Como os dije, o como os anunciaba al principio, hay 4 marcos o 4 grandes modelos aquí, ¿no? El primero, el marco natural de los proyectos que acabamos de ver. Ahora vamos a ver muy brevemente el modelo de planificación y seguimiento económico, en el que no voy a entrar en detalle, porque yo creo que os lo sabéis, pero de nuevo, la PMO, quizá no me gusta esto de emitir instrucciones claras, porque no tiene que emitirlas, las tiene que consensuar primero y después emitirlas y después garantizar que se cumplen. Entonces, esto en la próxima vez que demos este webinario lo vamos a cambiar. Entonces, tenéis que tener claro qué elementos se van a controlar, qué elementos primero se van a planificar y qué elementos se van a controlar después. Y aquí estamos hablando de si son horas, esfuerzo, compras, si los proveedores externos se incorporan por horas también o por su trabajo entregado. ¿Qué parámetros de medida vamos a medir? Si son horas, el coste, el valor ganado, con qué frecuencia se mide cada uno de los parámetros. Este de la frecuencia es una cosa que se olvida enormemente, ¿no? Dice, no, nosotros no vamos a controlar horas, vamos a controlar trabajo entregado y solo vamos a controlar coste, ¿no? Dice, pero no te dice cada cuánto por tarea, cada cuánto por proyecto, cada cuánto por programa, cada cuánto por portfolio, cada cuánto por unidad de negocio. ¿Cuáles son los periodos estándar de reporte de horas? Bueno, esto os parecerá una tontería, pero si controlas horas, tú tienes que decir si las personas van a reportar sus horas cada día, cada semana, cada mes. Y además tienes que hacer cierres, ¿no? Una PMO de policía, como decíamos antes, que son las que normalmente fracasan en esto, son las que dicen, tenéis que reportar cada semana y luego no están acompañando a las personas porque no entienden por qué tienen que hacer un reporte de horas o no entienden el valor que les aporta. El modelo de planificación y sobre todo de control tiene que venir siempre de la mano de la formación, de la capacitación y del acompañamiento. Acordaos de esto. Luego, por supuesto, de ingresos y márgenes en su caso. Normalmente aquí ya es una PMO bastante más avanzada. En esta no me detengo, tiene que ver con los costos de los esfuerzos, tiene que ver con la definición de los costes estándar globales, de los costes estándar por perfiles y de las tarifas por proveedor. De nuevo, la clave de todo esto, no vayáis por libre. Colaboración con las direcciones financieras, con las direcciones de compras, con las direcciones de recursos humanos. Porque si tenéis que obtener datos, listados, criterios o indicadores distintos a los que están sacando las direcciones financieras o de compras o de recursos humanos o las de negocio, pues mal vamos. Mal vamos, tenéis que apoyarles en esto, tenéis que vosotros o darles la información o beber la información de ellos. Con compras y adquisiciones, lo mismo. No puedo insistir lo suficiente y voy a parar ya con la planificación y seguimiento económico, pero de nuevo estamos hablando de integración. Tienen que estar integradas con la gestión económica de la organización. Muy importante, los flujos de estados de compras, porque los flujos de estados de compras son el seguimiento del flujo de caja, o al menos el del devengo. Mirad, nosotros sabemos que como
y aquí ya os confieso un poco la estrategia de marketing de ITM Platform. Nosotros sabemos que en una organización que adquiere ITM Platform, que integra ITM Platform con otras herramientas, de ahí no nos saca nadie nunca. ¿Por qué? Porque ITM Platform y la gestión de proyectos está muy bien integrada con los procesos que tienen el ERP, el CRM y todo lo demás, ¿no? Del mismo modo, una PMO que está bien integrada con el resto de las unidades de la organización es una PMO imbatible. No vayáis por libre. Tenéis que estar absolutamente integrados. Y si eso requiere dar concesiones al principio, hacedlas. No pasa nada. Bueno, ya vuelvo otra vez al hilo. Bueno, y esto es un poco lo mismo. Vamos al tercer y penúltimo punto de esta parte, en la que vamos a hablar de la organización, las personas y la documentación. Y quizá, mirad, es que es difícil que uno sea bueno como PMO en la gestión económica y en la motivación a las personas. Pero es que una PMO en realidad es una organización en sí misma. Y el director de la PMO es el director general de esa organización. Y el director general tiene que ser bueno o tiene que ser al menos capaz de tener las habilidades a su disposición para todas las disciplinas en las que uno está empleando, ¿no? Por favor, cuando montéis la PMO y todos aquellos que decíais, creo que tengo todo lo que hace falta para montar una PMO de éxito, pensadlo bien. Pensad sobre todo bien en este apartado, porque quizá sea el menos evidente y verdaderamente es uno de los que tienen un fuerte componente en el éxito que vaya a tener vuestra PMO, que estoy seguro que tendrá después, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, tenemos que ofrecer apoyo al colectivo de personas. Me dan igual si son empleados o proveedores. Acordaos, los proveedores vienen, hacen su trabajo o lo entregan, pero dejan un valor. Aprovechad ese valor, ¿no? Y en este sentido, hablando tanto de empleados como de proveedores, decimos que la PMO tiene que ser capaz de establecer un marco lógico de asignación de responsabilidades. No lo dejéis al azar, no lo dejéis al criterio de cada uno de los jefes de proyectos o de las áreas funcionales, porque es un tema muy sensible. Una PMO que tiene proyectos transversales gestiona o ayuda a gestionar recursos de unidades funcionales de personas que tienen un jefe, que ese jefe es el que le paga el sueldo. Con lo cual, es una tensión muy difícil entre el jefe de proyecto, el de la unidad funcional, y aquí está el responsable de la PMO para hacer que haya un marco de designación de responsabilidades que tenga sentido. ¿Y cómo es ese marco? Consensuado. Ese marco tiene que tener un acuerdo entre las unidades y si no lo tiene, ¿recordáis la primera presentación o la primera pantalla que os decía? El apoyo de las direcciones es fundamental. Aquí es cuando, porque os vais a encontrar que hay discusiones, que hay desacuerdos. Y si la PMO tiene el apoyo de la alta dirección, entonces se utiliza esto. De aquí es de donde hay que tirar. Huid de la asignación espontánea de responsabilidades, todo lo que podáis. Por supuesto, tenéis que tener una representación de la organización, normalmente, pues esta es de ITM Platform, pero tenéis que tenerla bien imbricada entre los elementos, los roles, las personas, porque esto al final os permite tener un análisis de información que os va a poder decir los proyectos del área comercial tienen un 90% de éxito frente a los del área de producción que tienen un 25%. Y además, esto viene porque bla, bla, bla. No, ¿no? Todo esto quizá vamos a dar un webinario específico de esto, poniendo algún ejemplo de una PMO que está haciendo esto de una forma excelente, que no sé si cuento con ellos hoy entre la audiencia, pero sí me gustaría que expusieran su caso de éxito en el que, o por lo menos a mí me lo parece, en el que se ve claramente cómo las unidades que están poniendo más esfuerzo en la gestión de proyectos y están más alineadas, tienen más éxito en sus proyectos y están aportando más valor a la organización. Eso es demoledor, amigos, absolutamente demoledor. Y la PMO es aquella que está dando digamos, las herramientas necesarias para que todo esto se ponga de relieve. Sobre la gestión de la capacidad no voy a entrar demasiado, corresponde a una PMO de una madurez medio alta incluso, pero tiene mucho que ver con todo lo anterior.
Esto, de nuevo, es una pantalla de ATM Platform, pero tenéis que tener claro a la hora de montar la PMO cuál va a ser la designación de la PMO en todo esto. Si va a planificar, que es esta parte, si va a hacer el seguimiento, si va a hacer una gestión de la capacidad, ¿no? Va a decir, oye, mira, tenéis este Julio, que es ingeniero de sistemas, que está sobrecargado porque tiene 56 horas en el desarrollo de una aplicación de software. Y no seamos voluntaristas, es que no va a poder porque tiene estas 16 horas, ¿no? O en este caso vemos que hay 100% de las horas asignadas, pero oye, tenemos capacidad ociosa. ¿Qué está sucediendo aquí? Una PMO que tenga una gestión transversal, esto es absolutamente imprescindible porque daos cuenta, de nuevo, que los proyectos tienen una visión del proyecto, que creo que no hay ninguna captura de pantalla de esto, pero tiene una visión de las capacidades y disponibilidades del proyecto y la de la unidad funcional de sus personas, pero de las suyas no hay una visión global. La PMO aquí, de nuevo, puede ser una estrella en esto. Comunicación, pues dentro de todo lo que hemos estado hablando, aquí de nuevo hay dos claves, o por lo menos, o una clave. Si pensamos en la gestión de proyectos o de una PMO como un organismo vivo, pues yo pienso en la comunicación un poco como la sangre, digamos, ¿no? Es decir, es lo que conecta, es lo que está llevando oxígeno al cerebro y lo que está transmitiendo sensaciones desde el pie hasta el cerebro también. Y no se puede dejar al azar. Entonces, vemos que muchas PMOs tienen un mecanismo que no está mal, que suele estar bastante bien, que es la comunicación formal. Dice, mira, aquí los interesados tienen que recibir esta información o los generadores de información tienen que generar tal. Si me lo permitís, aquí lo que vemos es que la comunicación formal normalmente es excesivamente formal o hay un exceso, ¿no? Hay más información de la que luego se puede consumir. Esto es un pecadillo, digamos, ¿no? Pero sin embargo está la comunicación informal, que esta es la verdadera, esta es la buena, esta es la de los nervios, si queréis, ¿no? Y es que si las personas son capaces de comunicarse entre sí, si son capaces de contextualizar sus conversaciones informales, ya sea a través de herramienta o ya sea a través de una forma en la que vosotros les juntéis a todos, esto tiene mucho que ver con los jefes de proyecto, pero no solo, tiene también que ver con la PMO porque hay comunicaciones informales transversales y la PMO tiene que darle los mecanismos al jefe de proyecto para que dentro de su proyecto esto funcione bien. Entonces, por favor, prestadle especial atención a la comunicación informal. Esto lo tenéis que facilitar, que no vaya por fuera, porque de la misma forma que facilita mucho los proyectos, los dinamita. De la documentación no voy a decir nada porque esto supongo que os lo sabéis todo. Y vamos a ir al modelo de dirección y gobierno. Corresponde ya a PMOs que son más avanzadas. Perdón, retiro lo que acabo de decir. Corresponde a PMOs que tengan un enfoque estratégico. Recordad, para nosotros en ITM Platform lo que vemos es que no todas las organizaciones necesitan una PMO estratégica, ni la quieren. Muchas organizaciones, por mucho que vosotros como director de la PMO o os acaban de dar la asignación de la PMO, dice, a mí me gustaría que esto llegara a ser estratégica, mira, chico, si la organización no lo quiere, ni lo intentes. Ahora bien, aquellas organizaciones que sí deseen tener una PMO de orientación estratégica, entonces esta sección, digamos, que les interesa bastante. Y es, bueno, ¿y qué es una organización de tipo, perdón, una PMO de tipo estratégico? Pues es aquella que conecta la gestión del portafolio de proyectos con la planificación a largo. ¿Vale? Encuesta. Vamos a preguntaros en esta ocasión si creéis que vuestra PMO, la que tenéis ahora, puede marcar una diferencia en la toma de decisiones estratégicas. Aquí lo que vamos a conocer, perdón, que la lanzamos. Yo creo que ya debéis de estar viéndolo. Y las respuestas son, no, mira, yo creo que mi PMO se tiene que dedicar simplemente a que los proyectos se ejecuten en tiempo y forma. Listo. Dice, no, pero me gustaría que sí, algún día, vaya, es una especie de deseo. O dice, sí, creo que lo tiene que tener, pero a mí no me dejan. Es decir, la organización no me deja influir en las decisiones estratégicas. O sí, pero y además lo hacemos, o lo haremos en breve. Digamos que tenemos todo lo que hace falta, ¿no? Os dejo que respondáis. Además me encanta porque veo que hay una participación altísima.
en la encuesta, lo que significa que estéis todos despiertos. Os lo agradezco mucho porque esto es un webinario un pelín largo, quizá un pelín árido, porque como no hay, digamos, parte práctica de herramienta o tal. Bueno, voy a cerrar ya. Cierro y comparto con vosotros los resultados. A ver, la mayor parte decís, no, pero me gusta fantasear algún día que sí. O sí, pero no me dejan. Mira, yo creo que la 2 y la 3 es lo mismo, básicamente, ¿eh? O sea, porque si estás fantaseando es porque no... Es posible que sea porque no tienes el grado de madurez suficiente, pero lo vas a tener y tienes el apoyo de la organización, pero la mayor parte de las veces a mí me parece que es que hay una resistencia. Con lo cual, de nuevo, os invito a pensar en que si no debéis de pertenecer al grupo del 18%. Ya sé que esto es un jarro de agua fría y que parezca un aguafiestas con esto, pero pensad bien si vuestra PMO no se tiene que centrar mucho en entregar proyectos, que es lo que se espera de ella. A mí me encantan las PMOs estratégicas. De hecho, cuando vemos organizaciones que tienen una PMO estratégica, esa organización funciona mejor. Pero si no lo es o no lo quiere el negocio, pues lo que podemos hacer es intentar convencerles y demostrarles, gracias al ebook este que tenéis, al libro blanco de la Dirección de Organizaciones por Proyectos, que ese, como decimos acá también, y disculpadme la expresión, lo clava. Es decir, convence a un equipo directivo por qué esto sí es muy importante, ¿no? Y tenemos nuestros héroes, de los que me gustaría escuchar después con un 21%, que son sí, y lo hacemos actualmente, o lo vamos a hacer en breve. Eh, Me encantará ver vuestros comentarios y sobre todo de aquellos, ¿cómo lo habéis conseguido? ¿Cómo conseguís que vuestra PMO verdaderamente aporte valor en este campo, ¿no? Eso en el apartado de preguntas, que por favor os invito allá a que rellenéis. Lo siguiente que vamos a ver, pues son unas 5 o 6 transparencias. Yo no sé cómo voy de tiempo. Yo creo que me estoy comiendo un poco ya. Voy a intentar ir un poco más rápido. Pero bueno, lo primero es que y si lo extendemos un poco, yo creo que tampoco va a pasar nada, porque veo que la audiencia está muy, muy enganchada. O sea, por lo menos no se nos ha caído nadie y se sigue sumando personas. Así que le vamos a dar como 5 o 10 minutos más. En el modelo de dirección y gobierno, lo primero que hay que plasmar son los objetivos. Aquí hablamos de ITM Platform, me da igual, en lo que sea, pero es importante que si no están los objetivos de la organización plasmados o explícitos en algún sitio, lo estén. Y si no lo están, pues vamos al comité de dirección y se los pedimos. Dos partes. Esto algunos los conocéis ya de haber utilizado ITM Platform y su método de priorización. Es importantísimo o clave priorizar los objetivos. No todos los objetivos son igual de importantes. Y esta priorización la tiene que hacer el comité de dirección. No la hagáis vosotros si no pertenecéis al comité de dirección. No permitáis que nadie que no sea del más alto nivel lo haga. Porque estos son los objetivos de la organización y el plan a largo plazo. Que normalmente estos planes son a 2, 3, 4, 5 años. Esto nadie más que el director general y la mesa de dirección los puede priorizar. Y simplemente es decir qué va antes y qué va después, porque si aquí decimos abrir el mercado de licitaciones públicas es mucho menos importante que crecer el 20% en ventas, pues esto va a misa, con perdón. Es decir, esto es lo que va a dirigir después que la PMO pueda hacer bien su trabajo o no. Bueno, creo que esto yo creo que está bastante claro. Vamos a pasar al siguiente, que es la priorización y alineamiento de los proyectos con respecto a estos objetivos. Entonces, esto, perdona, he dicho antes que lo tiene que hacer el comité de dirección. La PMO de hecho, tiene aquí la mejor oportunidad del mundo para decir o demostrar cómo de estratégica es si dirige al equipo de directores, a los jefes de unidades de negocio, los responsables de unidades de negocio, y en este caso es, oye, ¿cómo aportan o cuánto aportan estos proyectos a los objetivos? Entonces, creo que veis clara la diferencia. El anterior hablaba de priorizar los objetivos y esta de cómo aportan los objetivos a cada uno de los, cada uno de los proyectos a cada uno de los objetivos. No he entrado aquí en programas ni nada, aunque veremos algo, digamos, un poco más adelante, pero la idea es esta. ¿Y para qué? Pues para tener una selección de proyectos, una demanda estratégica sólida. Y este sí es trabajo de la PMO.
Aquí es donde la PMO verdaderamente se luce, porque tú tienes una demanda donde tienes cualquier suerte de cosas, incidencias, peticiones, proyectos, propuestas, ideas, y es todo una especie de potpurri de cosas, ¿no? Que no tienen forma ni siquiera. Pero luego hay una evaluación y una clasificación. Veis que aquí ya, sin que esté ordenado, pero sí tenemos distintos colores, tenemos un análisis, tenemos un alineamiento, tenemos una selección incluso previa, ¿no? Que se hace con lo que hemos visto antes y que vamos a ver ahora. Después, el objetivo es tener un cierto backlog que me permita meter esto en mi vista de portafolio. Y aquí lo que tenéis es ya los proyectos bien ordenados por programas y donde les corresponde. Y aquí sí se puede hacer un buen seguimiento. Y de hecho, después de aquí nos faltarían los beneficios, ¿no? En el módulo de priorización, a ver, digamos, acciones, estas priorizaciones se pueden hacer sin herramienta, pero es difícil. Os recomendamos mucho utilizar herramienta, utilizar ITM Platform, utilizadlo. Si no lo tenéis, abrid un trial, nos pedís una demo, lo podéis utilizar durante un tiempo, porque entrena mucho a una organización de utilizar pues, escenarios de what if, a ver fronteras eficientes, a ver cuál es la cobertura de objetivos que verdaderamente estamos haciendo, porque cuando esto lo pones en la mesa del comité de dirección, es lo sólido. Es lo sólido porque se fundamenta en lo que ellos al principio dirigieron, ¿no? Y esto es el trabajo más bonito que una PMO de forma estratégica, digamos, o de tipo estratégico puede hacer, ¿no? Luego, por supuesto, uno puede organizarlo por programas. Aquí, bueno, pues es un poco un esquema que también tenéis en el paper que os hemos pasado, donde tenéis, bueno, pues estos backlogs que tienen ideas, que tienen temas estratégicos que van dentro de programas, pues un programa de productividad, una innovación digital y otro, pues pueden ser proyectos sueltos y autónomos, todos ellos organizados y además todos ellos tematizados, digamos, ¿no? Uh, Claro, después puedes hacer un seguimiento ya no solo de que decíamos antes, oye, pues el área de producción está funcionando bien o el de comercial está funcionando mejor, sino que tú puedes ver cómo estos programas están aportando valor a la planificación estratégica y al desarrollo, la ejecución estratégica, ¿no? Aquí es donde el director de la PMO, pues es que se sienta en el comité de dirección directamente, ¿no? Y por último, o casi último, dentro del modelo, bueno, lo último del modelo de dirección de negocios, esto sabéis que está bastante de moda y es, cuando digo de moda, ha existido toda la vida. Lo que pasa es que ahora le llamamos el aseguramiento de beneficios. Simplemente lo que quiere decir es que, como sabéis, los programas normalmente tienen un objetivo final, que no solo es el entregable, hay que ir un poco más allá y es qué le aportó lo que hizo este proyecto a la organización. Si es en términos de retorno sobre la inversión, pues asegurarnos que después ese proyecto obtuvo ese retorno de la inversión. Si es en términos de sensibilización del personal de la organización en torno a la cultura empresarial, pues habrá que medir después esa cultura empresarial y ver si ese proyecto que montamos, que costó 2 millones de dólares, realmente consiguió los objetivos que queríamos, ¿no? Por eso se llama aseguramiento de beneficios. Y aquí la PMO tiene también mucho que decir. Esto es, digamos, las PMOs que ya han conseguido el paso de estrategia, pues entonces son los que pueden ya velar por este aseguramiento, de nuevo, muy vinculado, uh, vinculadísimo, digamos, no puede estar de otro modo con la estrategia empresarial, ¿vale? Aquí hablamos de integraciones de ITM Platform y le quedan 2 minutos a esto. Pero no quiero hablar de las integraciones de ITM Platform de forma aislada, sino de las integraciones que la PMO tiene que tener con la organización, ¿no? Entonces, desde un punto de vista de ITM Platform, pues hay varios niveles de complejidad, de herramientas, si queréis, que esto lo tendréis, pues unas tendrán más y otras llegarán a este nivel. Me da igual, al final dice mucho de cómo de integrado está la PMO con el resto, ¿no? Entonces, en este caso nosotros tenemos conectores estándar con Jira, con Project, con Excel. Bueno, pues estos, digamos, cuanto más, en todos los casos, cuanto más mejor, ¿no? Tenemos conectores genéricos a través de Zapier, tenemos conectores con sistemas analíticos. Utilizadlo mucho esto. Es decir, tenemos clientes que están utilizando ITM Platform con sus conectores con Power BI, con Qlik, con Excel, para demostrar verdaderamente cosas fascinantes porque no solo los proyectos son los que otorgan información, el CRM y el RP también, ¿no? Bueno, pues introducid esta información dentro de vuestra analítica. Y no es ciencia ficción, es muy sencillo técnicamente, muy sencillo dependiendo hasta qué punto lo quieras llevar, pero es factible técnicamente y os va a dar mucho valor, digamos, ¿no?
Y por supuesto, luego, si quieres utilizar el API, pues es un tema mucho más técnico, pero de mucho más valor. Y además, nosotros como producto, pues también lo que queremos es que podáis integrar, como decíamos antes, a las personas. Por eso tenemos un bot que está en Slack, que puedes preguntarle a ITM Platform o puedes actuar sobre ITM Platform al mismo tiempo que actúas con tus compañeros. Y lo mismo con el email. Con esto lo que os queremos decir es que una PMO tiene a su alcance muchas herramientas, las que os damos nosotros, y todas las que tengáis, pero lo importante es que realicéis talleres con las personas, que no solo los dispongáis, no solo digáis, mirad, pues existen estas herramientas que podéis utilizar. No, una PMO tiene que velar porque se utilicen y que las personas estén confortables con ellas. Y no solo con la capacitación, sino, mirad, sabemos de organizaciones que están utilizando Slack y Teambot y la persona que más, el miembro de equipo que más reporta y que más lo utiliza, al final tiene no sé qué tipo de premio, ¿no? Un día de vacaciones, una cosa por el estilo. Pero es que es muy importante, porque lo que se va beneficiado al final es la gestión de proyectos, ¿no? Os prometí que no voy a entrar porque hay ATM Platform, así que no voy a entrar. El que quiera una demo de ATM Platform o le interese, lo único que tiene que hacer es escribirnos. Y yo creo que me he pasado un poco del tiempo. Pero sí que me gustaría mucho que fuéramos capaces de compartir un poco entre todos, bueno, pues vuestros comentarios, vuestras preguntas. Vamos a intentar mantener esto breve, digamos, dentro, no sé qué hora es, pero yo creo que nos hemos pasado un poco. Entonces, vamos a ver aquí algunas de las preguntas. Si me dais un tiempín. Vale, gracias. Junior me está mostrando aquí algunas muy interesantes. A ver, Eric nos pregunta si se pueden montar dos tipos de PMA y cuál sería el primero. Eric, bueno, yo creo que a ver, puedes montar dos tipos de PMO, pero no a la vez, digamos, ¿no? Si tenemos que empezar por alguno, yo desde luego siempre empezaría por un tipo más operativo, más táctico, porque muchas veces existe la posibilidad de montar una PMO que solo se dedique a la estrategia y de ver qué te habla el portfolio y demás. Lo que pasa es que realmente es una PMO que puede estar un poco de... Primero, no sé si le llamaría yo ya PMO a eso, ¿no? Pero le vería un poco despegado de la realidad. Entonces, os invito a que penséis o a que diseñéis una hoja de ruta que tome, digamos, los pasos necesarios previos, que es comprender cómo funcionan los proyectos, habilitar los proyectos en la organización y entonces darle el toque estratégico. Ya sé que uno puede tener prisa por llegar al comité de dirección, ¿no? Y ser miembro de ello incluso. Pero normalmente estas cosas hay que empezar por el principio, ¿no? Os animo a que sigáis poniendo más preguntas. A ver, hay una pregunta que es si no hay, a ver si me ayudáis a entender un poco la pregunta, si no hay una sincronización con el proyecto, entiendo que es desde la PMO, la gerencia del proyecto puede no aceptar, es decir, no aceptar lo que venga de la PMO. Dice, ¿cuáles son los puntos claves de la coordinación? Y nos lo pregunta José. Mira, José, yo creo que esto parte del diseño. Si hay si hay una discrepancia entre el proyecto y la PMO, normalmente es que no previsteis que esa discrepancia se podía dar y tampoco previsteis cuáles son las acciones que habría que tomar en caso de conflicto. Si ya llegas a esa situación, lo primero de verdad que yo os recomiendo es la comunicación a tope. O sea, es decir, tiene que entender el jefe de proyecto cuáles son los beneficios de ver más allá de la PMO. Y el de la PMO tiene que entender que el jefe de proyecto está sujeto a unas restricciones que no son de un PowerPoint, que son muy reales. Si esto no funciona, entonces tienes que ir al punto número uno que hemos insistido hasta la saciedad, y es necesitáis el apoyo de la dirección. Tenéis que ir al director y que diriman. ¿Vale? Tenéis que tener siempre a alguien que pueda hacer este juez, ¿no? Espero estar contestando, la verdad. Después nos preguntan, a ver, suponiendo una madurez baja en gestión de proyectos, ¿cuál es la intensidad o tiempo en que se debería dar capacitación?
suponiendo que ni los directores ni los directores comprenden muy bien la gestión, a pesar de tener un alto conocimiento técnico del producto. José, mira, sobre la intensidad no te voy a saber dar una respuesta, pero sobre tiempo sí, y es el que haga falta. Lo que no puede ser es que no haya una comprensión absoluta de gestión entre todos los que vayan a participar. Tienen que entender cuáles son las claves y hasta que esto no suceda, no pongas en marcha nada. No pongas en marcha una PMO, porque es que lo que vas a generar son enemigos. Yo he tenido personalmente esta experiencia, es decir, de tener una PMO y de pronto encontrarme con que los directivos se ponen a ser mis enemigos y de pronto el de producción es que me la tiene jurada. Y me la tiene jurada porque sus mecanismos de gestión y los míos no están sincronizados. No dejéis que esto suceda en ningún caso. Y además, esto se consigue, y no puedo insistir lo suficiente, desde el principio, con el vamos a ponernos de acuerdo qué es lo que va a hacer la PMO. No vayáis de llaneros solitarios. No intentéis poner en marcha mecanismos de gestión que no hayan sido acordados antes. Y si no habéis llegado a un acuerdo, que se ponga, que si el director general o quien haga falta diga, mirad, no habréis llegado a un acuerdo, pero esto va a ser así. Y va a ser así porque a la organización le interesa. Sobre la intensidad, pues no te sé decir, eso dependerá de la organización, claro. ¿Cómo? Esta me gusta mucho. Nicolás, ¿cómo hacemos convivir la ansiedad del cliente interno con la existencia de un proyecto ágil o predictivo? A ver, cuando dices ansiedad, a ver, cuando es un proyecto predictivo, yo entiendo que la ansiedad, sabéis que la ansiedad normalmente en psicología se define como la anticipación de los hechos, ¿no? Es decir, es algo que va a suceder, pero que todavía no ha sucedido y al final cuando sucede dices, uy, pues era menos malo de lo que yo pensaba, ¿no? Eh, Así entiendo yo esta ansiedad, o sea, que decir, no tengo un control sobre esto. Por tanto, entiendo que los proyectos predictivos son bastante más sencillos, ¿no? Porque todo esto tú puedes poner unos calendarios, puedes establecer cuáles son los entregables. Yo aquí os recomiendo mucho el anglicismo este día que dice under promise y over deliver, es decir, promete menos, es decir, esto lo vas a tener para el día 15 y luego over deliver, es decir, se lo entregas el día 12. Esto ayuda muchísimo a que la gente pues esto lo entienda bien. En cuanto a los proyectos ágiles, aquí si hay ansiedad, francamente, es que no se está gestionando bien el proyecto ágil, a mi modo de ver y si lo estoy entendiendo bien. ¿Por qué? Porque significa que se está entendiendo un proyecto ágil sin la intervención del cliente interno. El cliente interno en un proyecto ágil tiene que participar en todas las iteraciones. Si no está participando en ellas como dueño del producto o como parte responsable de esa parte del producto, claro que le genera ansiedad porque no sabe qué va a venir después, porque no sabe, es decir, cree que está en un proyecto ágil, pero en realidad está en un proyecto predictivo. Por esto la PMO es fundamental en este caso. Y es que la PMO tiene que decir cuándo es un proyecto ágil, cuándo es un proyecto predictivo y cómo se dirigen y cómo se gestionan estas ansiedades o estos flujos de trabajo, porque al final es lo que son. Perdonad, vamos a seguir leyendo. Vale. Juan también nos dice, me gustaría ver toda la parte de control. Dice, es decir, el avance de costos, el rendimiento, las curvas a ese tiempo. Todo esto no lo hemos encontrado en softwares de gerencia de proyectos, pero establecido de una forma muy bien profesional, ¿no? El resto de áreas o procesos son importantes, pero no medir estas cuestiones es un pecado, pone entre comillas. Creo que tienes toda la razón, Juan. No sé si hemos dicho Juan antes, pues son distintos. Bueno, si podemos hacer una presentación de estos temas. Sí, podemos hacer un webinario, de todos modos. Insisto, mirad, si os interesa, a los que os interese, os podemos hacer incluso una presentación de producto. Dice, mira, es que no me interesa que me lo vendáis. No pasa nada, nos la pedís y os damos un webinario sobre esto. Nosotros, mirad, nos dedicamos muchísimo tiempo a tratar de difundir todo lo que aprendemos, porque al final, pues es algo muy interesante también. O sea que si queréis, escribid en el chat y os damos un webinario sobre esto, ¿no?
si veremos algunos KPIs o cuadros de mando que se pueden generar con la herramienta, de nuevo, lo mismo, hagamos uno específico. De todo lo que hemos hablado, yo creo que hemos visto algunas pantallazos y tal, lo podéis adivinar. Con ITM Platform se pueden sacar todos los que queráis, porque no solo los que te dé la herramienta, sino los que puedes generar tú con Excel, con Power BI. Tenemos plantillas de Excel que son fantásticas porque lo conectas con un conector a ITM Platform y te genera todos los gráficos que necesites y puedas soñar, ¿no? Creo que... Perdón. No sé qué tengo que hacer aquí. Voy a cederle un momento más y voy a simplemente darle a Junior a ver si hay alguna pregunta más de último momento. Mira, hay una que me encanta. Lo que pasa es que, bueno, me vais a tener que ayudar y escribirlo en las preguntas. Y es, Maricel nos dice, me gustaría conocer de los compañeros que están en el webinar que votaron que ya tienen una PMO estratégica y consiguen que tomen las decisiones estratégicas en la mano de la PMO, bueno, de la mano de la PMO entiendo que es. Es decir, los que habéis dicho, oye, tenemos una PMO estratégica y esto a mí me hace mucha gracia. Dice, oye, ¿estáis consiguiéndolo? Entonces, bueno, si alguno ha contestado esto, pues estaría muy bien que lo respondiera aquí. Y si no, mirad, se me ocurre una cosa. Como además somos muchos y tenemos ya por respeto al tiempo de los demás, sí, por respeto al tiempo de los demás, yo creo que tenemos que cortar ya. Pero vamos a intentar hacer una cosa y es, como tenemos todos vuestros email, en las respuestas que os vayamos a dar, vamos a enviaros primero la grabación de este webinar. Y lo segundo es que os vamos también a responder a este tipo de preguntas. Vamos a dirigirnos de uno a uno a todos aquellos que nos hayáis hecho una pregunta que no hayamos sido capaces de responder y a todos los que quieran una demo, pues que por favor que nos la pidan. Y si uno quiere una demo que dice, mira, pues no quiero una demo solo para mí en plan venta porque sé que luego me vais a dar, bueno, pues no pasa nada, os damos un webinario también. Insisto en que nos interesa mucho. Y voy a cortar ahora para que podáis responder a las preguntas en las que os vamos a preguntar por qué os gustaría que fuera el próximo webinario. Como todos prácticamente los que habéis entrado en el webinar todavía estáis aquí, os pido por favor que ahora cuando voy a hacer clic y lo voy a parar, nos respondáis. Tenéis nuestros dos emails, tenéis Junior y me tenéis a mí, ambos estamos a vuestra disposición. Voy a parar ya voy a parar ya la presentación para que podáis responder a esta pequeña encuesta de 1 minuto de responder. Paso a Junior para que pueda decir adiós porque ya ha parado yo todo. Y os agradezco muchísimo la atención a todos. Espero que os haya aportado valor, la verdad. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Bueno, como ha dicho Daniel, podéis pedirnos una demostración de ITM Platform directamente enviándonos un email a junior.perasoli@itmplatform.com o a daniel.piret@itmplatform.com y programamos una demostración ya personalizada, viendo también un poco vuestras necesidades